decir que la superintendencia es una institución técnica totalmente, y esto con la misión de vigilar y controlar los procesos de ordenamiento territorial a nivel nacional. Esta gigantesca tarea que tenemos como institución, claro, tiene como parte fundamental, parte integral a la gestión de riesgos. La Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que usted muy bien hace mención, la LOTUS, en su disposición transitoria 11, manda que se realicen la evaluación de las infraestructuras, principalmente aquellas de alta concurrencia, sin descartar aquellas que son de funcionamiento primordial ante la ocurrencia de un desastre. Esto dándole un enfoque preventivo a la construcción de los territorios ante la ocurrencia de un desastre. Es decir, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, a través de esta disposición transitoria, busca fortalecer justamente en la prevención ante la ocurrencia de los desastres como una estrategia nacional enfocada a través de la planificación territorial. Y esta ley, Wilman, perdón que te interrumpa, sí, se emite en el 2016, coincidente también con lo que ocurrió en nuestro país, ese terremoto de gran magnitud que nos quitó la vida de muchas personas, pero que también destruyó mucha infraestructura. Sí, evidentemente después del desastre ocurrido en Pedernales, pues se toma la decisión, y más bien eso acelera la decisión de tener una ley de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo necesaria indiscutiblemente en el país, y necesaria también la presencia de esta institución como tal, justamente para fortalecer estos procesos institucionales. La idea, el espíritu de la ley es que no vuelva a suceder justamente lo que sucedió en Pedernales desde el punto de vista de la ocurrencia del desastre, pero también luego en las posteriores fases de recuperación que se llevaron a cabo ahí. Ya, por ejemplo, lo que tienen que hacer en este momento es realizar una evaluación visual, pero ¿con qué parámetros debe hacerse esta evaluación? Bueno, posteriormente a que se promulgó la ley y justamente esta disposición transitoria, el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, que es aquel que crea la normativa en el país en todos los temas asociados a planificación territorial, dio el instructivo en donde lo dividió en fases a fin de que esta evaluación de infraestructura primordial y de alta concurrencia sea llevada de forma ordenada. Y es ahí en donde se establece como primer momento a la evaluación visual. Esta evaluación visual que constituye en ir a territorio e identificar aquella infraestructura que puede encontrarse afectada, y ir realizando de alguna manera este inventario de la infraestructura que pasará a la segunda fase, tercera y cuarta posteriormente. En estas fases ya se va estableciendo técnicamente qué es lo que se debe ir haciendo, y es por eso que la norma del CETUCS establece que deberán haber profesionales especialistas en temas de construcción, especialistas en infraestructura, a fin de que sean ellos quienes técnicamente vayan llevando este proceso. ¿Por qué? Porque la conclusión a la que se va a llegar con la transitoria 11 es que la infraestructura primordial es sumamente importante en los territorios, pues pueda ser o repotenciada o inclusive derrocada, dado el caso. Y hablamos de infraestructura primordial, Wilman, ¿qué tipo de edificaciones? Sí, justamente, es importantísimo saber que no solo los gobiernos autónomos centralizados municipales tienen esta tarea, también el gobierno central. Entonces, al decir infraestructura primordial, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de centros infantiles y todos los demás que tienen una complejidad y una sensibilidad territorial sumamente alta. Ya, ¿qué tanto se ha avanzado en esta evaluación? Esta primera fase, que era la evaluación visual, que veíamos los tiempos, de alguna forma tenía que cumplirse hasta finales del 2022. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto se han comprometido los GATS municipales y el mismo gobierno central? Sí, realmente la Superintendencia de Ordenamiento Territorial ha fortalecido mucho los procesos de capacitación durante esta administración a través de capacitaciones directas, virtuales. Los canales comunicacionales que nosotros tenemos también se han puesto a disposición para que de alguna manera se vayan empapando en los gobiernos autónomos descentralizados y en el mismo gobierno central del cumplimiento obligatorio de esta transitoria. Es obligatorio, hay que remarcarlo. Es obligatorio. Sí, totalmente, hay que ser muy enfático en eso. Es de carácter obligatorio para todas estas instituciones,
Y pues en este sentido, en la fase de evaluación visual, porque nosotros realizamos una acción de vigilancia, dadas nuestras atribuciones en ley, pues desafortunadamente el cumplimiento no ha tenido el alcance que nosotros hubiésemos esperado, pues han cargado en lo referente a los municipios tan solo 30 y en lo referente a las instituciones del gobierno central 11 en esta evaluación visual, nada más. Nosotros este año ya estamos en la segunda fase y pues esperamos que, dado todo este proceso que de alguna manera pedagógico también la superintendencia viene llevando, esto suba y suba no solo porque está el cumplimiento de la ley, porque está establecido en la LOTUS, sino porque es fundamental precautelar la integridad, la vida de los habitantes. Entonces, sí también hay que hacer un poco de conciencia y aunque es un trabajo fuerte, de carácter técnico, demandante, pues hay que hacerlo porque es en beneficio del país. 30 de 221 municipios. Es correcto. Ya, es decir, tenemos un porcentaje muy pequeño. ¿Y qué pasa con estos municipios que no han cumplido hasta el momento con esta evaluación visual? Bueno, la superintendencia normativamente está en contacto directo con aquellos que no van cumpliendo. Hay respuestas diversas, hay que ser también muy claros en eso y muy objetivos. Hay municipios muy grandes que han dicho, bueno, realmente nos va a tomar un tiempo realizar este trabajo y han empezado. Y justamente por esto es que es una acción de vigilancia que va acompañando el proceso. Pero también en las comunicaciones siempre estamos exhortándoles a aquellos GAT que aún no se han comunicado a que lo hagan y a que tomen este proceso con la seriedad del caso, como les decía, porque además es obligatorio y pues la superintendencia dentro de sus atribuciones tiene también facultad sancionatoria. ¿Quito, Guayaquil, las ciudades grandes han cumplido con esta obligación? Bueno, realmente ese es un proceso que se lo lleva directamente entre la superintendencia y el GAD. Son procesos que tienen sus complejidades, pero en general hay muchas ciudades grandes que pues todavía no lo han cumplido. ¿Y cuáles han cumplido? ¿Qué tipo de ciudades han cumplido ya? Principalmente aquellas ciudades en las cuales no tienen demasiada infraestructura que levantar de alta concurrencia, pero ojo, siguen siendo importantes. Es decir, un hospital tiene un rol fundamental, sea un GAD muy pequeño como en un GAD muy grande. Es decir, la infraestructura, los desastres no escogen sitios. Tenemos ejemplos claros en el país. No importa si la ciudad es grande o pequeña, entonces es mandatorio y es sumamente importante que justamente la infraestructura se la categorice como primordial independientemente del territorio en donde se encuentre localizada. Y hablamos que se verifican lo que son infraestructuras públicas, pero también privadas. Sí, totalmente, es necesario. Justamente, bueno, para los temas de la infraestructura pública está muy claro ya inclusive quién tiene que irlo haciendo también el gobierno central, el gobierno municipal, dependiendo de quién es el dueño de la infraestructura, por así decirlo. En el caso de lo privado, pues es el municipio que tiene que ir levantando y coordinando con el dueño de ese predio, de esa infraestructura, los pasos a posteriori a seguir. Y lo importante, como decía, es justamente que independientemente en donde se desarrollen las actividades, si son infraestructuras de alta concurrencia, pues se haga este ejercicio que además es sumamente importante identificarlo para evitar catástrofes de pérdidas humanas y pérdidas materiales ante la ocurrencia de un desastre. Estamos hablando de la necesidad de que en el país se planifique, que en el país se prevean los riesgos. Y cuando hablamos de esta evaluación que tiene estándares técnicos y que puede determinar si las infraestructuras ya están afectadas o podrían ser susceptibles de tener mayor afectación durante la ocurrencia de un sismo, ¿cuáles son hasta el momento, digamos, en los pocos datos que tienen también cargados los resultados? Tal vez han podido ya revisar cuántas infraestructuras tienen daños o qué tipo de daños tienen, si es que son remediables o si es que hay infraestructuras que deban, como usted dice, incluso derrocarse. Sí, hemos hecho un análisis, no tan a detalle, lógicamente, por la cantidad de infraestructura que va reportando cada GAT, pero sí ellos mismos ya van identificando algunos que preliminarmente se podría considerar que van a ser fruto de o objeto de repotenciación. Sí, realmente la planificación territorial aquí es donde juega ese rol fundamental en la construcción de los territorios sostenibles con estrategias como estas, como
reducción de las vulnerabilidades a las cuales se encuentran expuestas las infraestructuras, porque realmente ahí, solo ahí vamos a ir considerando estas aristas dentro de la planificación territorial como el puente que nos permita construir estos territorios sostenibles, estos territorios sustentables, en donde principalmente se encuentre garantizada la vida de las personas. Uh-huh. ¿Cuáles son las siguientes fases y cuánto tiempo demorará? ¿Ya en qué momento se volvería objeto incluso de sanción el no cumplimiento de esta normativa? Bueno, realmente está estipulado en que sean 4 fases. Nosotros hemos iniciado las acciones de vigilancia anualmente. Esperamos que ya en 2 años más realmente se haya cumplido. El objetivo aquí fundamental, más allá de que se imponga una o no una sanción al GAT, es que se cumpla. Porque realmente el espíritu de la transitoria 11 es precautelar la integridad física de las personas, es construir realmente procesos de ciudades planificadas en donde la gestión de riesgos tiene este rol protagónico. Y justamente ese espíritu es el que tiene también la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y es por eso que ha desplegado todo el accionar institucional a fin de que se vaya cumpliendo. Lógicamente, si al final de estas 4 fases definitivamente hay este interés, esta desidia por parte de las autoridades en no evaluarlo, pues se empezarán los procesos sancionatorios que corresponda, independientemente de en dónde se encuentren ubicadas las infraestructuras. Estas infraestructuras, para ser consideradas primordiales y de uso masivo, ¿cuántas personas pueden albergar o cuál es digamos, el servicio que deben brindar a la comunidad? Bueno, realmente el parámetro que está establecido es que sean infraestructuras que aglomeren a más de 300 personas, pero justamente también se hace esta salvedad entendiendo la realidad heterogénea que tenemos en el país y entendiendo que hay GATs que son pequeños, pues realmente se hace también ahí una aclaración o que aquella infraestructura que se considere primordial o de funcionamiento de suma importancia en el GAT. Entonces, pues en ese sentido, realmente hay que hacer como esa, si bien es cierto, como esa diferenciación entre que puede tener 300 personas, pero tiene este rol como primordial, fundamental en el desenvolvimiento de la ciudad.